¿Alguna vez te has sentido abrumado por cosas que escapan de tu control? ¿Te has derrumbado por críticas, fracasos o emociones que parecen más grandes que tú? Los estoicos enfrentaron guerras, esclavitud, exilios, enfermedades, y sin embargo, cultivaron una fortaleza mental que sigue siendo admirada siglos después. En este video, vamos a desmenuzar el arte de ser mentalmente fuerte desde la mirada estoica. Y no solo eso, te voy a mostrar cómo aplicarlo paso a paso en tu día a día para volverte una roca en medio del caos. ¿Qué es la fuerza mental según los estoicos? La fuerza mental, para los estoicos, es tener dominio sobre uno mismo. No significa reprimir emociones, sino comprenderlas. No es insensibilidad, es claridad. Es saber que el dolor existe, pero que tu interpretación del dolor es la que causa sufrimiento. Es entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Epicteto, quien fue esclavo y luego maestro de filosofía, afirmaba: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta frase es fundamental para entender la filosofía estoica. Una persona con fortaleza mental no es aquella que no siente, sino aquella que no se deja dominar por lo que siente, la que puede enfrentar una tragedia y, aunque sufra, no se quiebra por dentro. Fuerza mental es mantener la calma en medio del caos. Es no dejarse arrastrar por la corriente de las emociones. Es actuar con sabiduría incluso cuando todo alrededor parece empujarte hacia la desesperación. Es tomar decisiones con integridad cuando todo te empuja al impulso. Es, en esencia, vivir conforme a la razón, no a la emoción desbordada. 5 principios estoicos para fortalecer tu mente. Primero, distingue lo que puedes controlar de lo que no. Los estoicos dividen la realidad en 2 categorías: lo que depende de ti y lo que no. Lo que depende de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Lo que no, lo que otros piensan, el clima, la economía, la muerte. Esta distinción es la base para lograr la paz interior. Si basas tu felicidad en cosas que no controlas, te convertirás en un esclavo emocional. Fortalecerte mentalmente es hacer paz con lo incontrolable y concentrarte solo en tu campo de acción. Es dejar de resistirte a lo inevitable y empezar a trabajar en lo que puedes cambiar. 2. Usa la adversidad como gimnasio del alma. Séneca lo decía con fuerza: ningún árbol se hace fuerte con vientos suaves. La adversidad es el fuego que forja el carácter. Cada dificultad es una oportunidad de practicar virtud. ¿Perdiste un empleo? Practica la resiliencia. ¿Enfrentas una enfermedad? Cultiva la paciencia. ¿Alguien te traicionó? Ejercita el perdón. Cada reto que enfrentas es una herramienta para moldear una versión más fuerte de ti mismo. La adversidad no es el enemigo, es el maestro. Tercera, domina tus emociones, no las niegues. El estoico siente, pero no se desborda. No se trata de reprimir emociones, sino de observarlas con sabiduría. Las emociones son reacciones naturales, pero si dejas que te dominen, perderás tu libertad interior. Aprende a observar tus emociones como si fueran nubes que cruzan el cielo de tu mente. Las ves, pero no te aferras a ellas. Ejemplo, si alguien te insulta, puedes reaccionar con ira, o puedes detenerte, observar la emoción y preguntarte: ¿qué me está enseñando esto? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Es realmente importante? Cuarta, practica la autodisciplina como forma de libertad. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo en su época, se obligaba a sí mismo a escribir reflexiones cada día. ¿Por qué? Porque entendía que el verdadero poder está en gobernarse a uno mismo. La autodisciplina es elegir lo que es mejor, aunque no sea lo más fácil. Es despertar cuando nadie te obliga. Es cuidar tu cuerpo sin necesidad de que te duela. Es cumplir tu palabra, aunque nadie te esté observando. La autodisciplina es el músculo invisible de la mente fuerte. 5. Recuerda lo efímero de la vida. Memento mori. Todo pasa. La juventud, el amor, el dolor, la riqueza, la enfermedad. Recordar que vamos a morir no es pesimismo.
es sabiduría. Nos recuerda que el tiempo es limitado y por lo tanto valioso. Vivir como si tuvieras todo el tiempo del mundo es desperdiciar lo único que no puedes recuperar. Recuerda esto, puedes dejar de vivir en este momento. Deja que eso determine lo que hagas, digas y pienses. Marco Aurelio. ¿Cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria? 1. Escribe un diario estoico. La reflexión escrita es una herramienta poderosa. Tómate 5 minutos al despertar o al dormir. Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? ¿Me dejé llevar por emociones innecesarias? Este hábito sencillo te permite tener conciencia de ti mismo y trabajar activamente en fortalecer tu mente. Es un espejo de tu alma. 2. Visualización negativa. Praemeditatio malorum. Imagina los escenarios negativos antes de que ocurran, no para amargarte, sino para prepararte. Si pierdes tu trabajo, ¿qué harías? Si pierdes a un ser querido, ¿cómo lo enfrentarías? Si enfermas, ¿qué significaría para ti? Esta práctica te da perspectiva y te entrena para no ser sorprendido por la vida. Además, fortalece tu gratitud por lo que tienes ahora. 3. Medita caminando o en silencio. No necesitas un cojín, incienso o una app. Solo camina, sin celular, sin música, solo tú y tus pensamientos. Observa, escucha, sé consciente. Esta práctica silencia el ruido exterior y fortalece tu diálogo interno. 4. Usa frases estoicas como anclas. Ten a mano frases que te recuerden tu propósito y tu fuerza interior. Escríbelas, pégalas, repítelas. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Séneca. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Marco Aurelio. Nadie te hace daño sin tu consentimiento. Epicteto. Estas frases son pequeñas semillas que, con el tiempo, germinan en una mente poderosa. 5. Haz pequeños actos de incomodidad. Báñate con agua fría. Camina sin auriculares. Ayuna por unas horas. Desconéctate del celular una tarde. Levántate antes del amanecer. No se trata de sufrir, sino de recordarte que puedes resistir, que eres más fuerte que tu deseo de comodidad y que cada pequeño acto de disciplina fortalece tu carácter. La virtud como brújula. El verdadero propósito del estoico. Uno de los pilares centrales del estoicismo es la búsqueda de la virtud. Mientras muchos viven persiguiendo fama, poder o placer, el estoico entiende que el único bien verdadero es la virtud. Actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Para los estoicos, la virtud no es solo un ideal filosófico, es la verdadera fuente de libertad y felicidad. Cuando tus acciones están alineadas con la virtud, no importa lo que el mundo te arroje, permaneces firme, en paz contigo mismo. Séneca afirmaba, la virtud es suficiente para la felicidad. Es decir, no necesitas nada externo para sentir plenitud si internamente estás guiado por principios sólidos. Puedes ser pobre y feliz, estar enfermo y ser sabio, ser criticado y mantener la serenidad. Practicar la virtud requiere coraje. Es resistir la corrupción cuando todos ceden. Es decir la verdad cuando mentir es más fácil. Es actuar con justicia incluso si eso implica un sacrificio personal. Es tener autocontrol cuando todo a tu alrededor invita al exceso. Marco Aurelio escribió que la vida es breve y lo único que se pierde cuando no se vive con virtud es nuestra humanidad. Él mismo, como emperador, enfrentó traiciones, guerras, enfermedades y sin embargo se apegó a sus principios. El estoico moderno debe preguntarse constantemente, ¿lo que estoy haciendo refleja lo mejor de mí? ¿Estoy actuando con integridad incluso cuando nadie me ve? ¿Estoy eligiendo el camino fácil o el correcto? Vivir con virtud no es ser perfecto, es tener la intención diaria de mejorar, de ser útil al mundo, de actuar desde el amor racional.
no desde el ego ni la ambición desmedida. Y cuando falles, porque fallarás, la respuesta no es culparse ni castigarse, sino reflexionar, aprender y retomar el camino con más claridad, porque el verdadero guerrero estoico no es el que nunca cae, sino el que se levanta con más fuerza y más sabiduría. En un mundo que promueve el ruido, el ego y la apariencia, ser virtuoso es un acto revolucionario. Por eso, si quieres una mente fuerte, empieza por preguntarte: ¿estoy viviendo con virtud? ¿Estoy actuando con propósito y coherencia? ¿Estoy usando cada día como una oportunidad para ser una mejor versión de mí mismo? La virtud, para los estoicos, no es una opción, es el único camino. Porque cuando uno vive con virtud, todo lo demás, el éxito, el respeto, la paz interior, llega como consecuencia. La virtud es como una raíz sólida. Puede que no veas sus frutos de inmediato, pero si persistes, crecerán árboles firmes que resistirán cualquier tormenta. La fortaleza nace en la comunidad, el poder de influencias estoicas. En una época dominada por la hiperconectividad, el aislamiento emocional y la búsqueda constante de validación externa, los estoicos ya sabían algo que hoy sigue siendo profundamente cierto: el entorno moldea la mente. Y si quieres cultivar fortaleza mental, no puedes hacerlo en soledad absoluta. Necesitas comunidad, necesitas buenos ejemplos, necesitas elevar tus estándares. Epicteto lo advertía: evita la compañía de quienes te hacen peor. No porque sean malas personas, sino porque su manera de ver el mundo puede debilitar tu visión. Si tus amigos se quejan todo el tiempo, tarde o temprano tú también te quejarás. Si los que te rodean buscan el placer superficial, te será difícil construir disciplina. En cambio, cuando te rodeas de personas que también buscan crecer, que leen, que reflexionan, que enfrentan sus sombras, entonces te conviertes en alguien más fuerte. Y no se trata solo de personas físicamente cercanas. Hoy, puedes construir una comunidad estoica con libros, podcasts, videos como este, clubes de lectura, incluso chats y foros dedicados a la filosofía. Busca activamente entornos que alimenten tu virtud. Observa a quienes ya han recorrido parte del camino y aprende de ellos. Imita sus hábitos, no sus palabras. Marco Aurelio lo hizo con Antonino Pío, Séneca con Catón. Hoy tú puedes hacerlo con figuras modernas que viven con integridad y propósito. Recuerda, no estás solo. Ser estoico no significa aislarte. Significa fortalecer tus vínculos con aquellos que también buscan lo verdadero. Incluso en el estoicismo antiguo, los sabios conversaban, discutían, se corregían entre sí. El crecimiento no ocurre en el vacío. Una mente fuerte se nutre de relaciones fuertes, no muchas, pero sí profundas. Así que hoy, además de trabajar en ti mismo, trabaja también en encontrar y nutrir esos vínculos que te elevan. Como escribió Séneca, elige a alguien cuya vida, palabras y rostro te agraden y tenlo ante tus ojos como guardián y modelo. No estás solo, no tienes que estarlo, y si eliges bien, crecerás más rápido, más fuerte y más sabio. La fuerza mental no se hereda, no se compra, se construye, se gana con esfuerzo y conciencia. Cada día tienes la oportunidad de forjar una mente más firme, más sabia, más libre. Ser fuerte no significa no caer. Significa saber levantarse. Significa mantener la dirección incluso cuando hay tormenta. Significa ser el capitán de tu alma. Recuerda, el estoico no es frío, es profundo. No es insensible, es sabio. No es distante, es firme. Y tú también puedes serlo. No mañana. No cuando la vida se calme. Ahora. Aquí. Hoy. Empieza con lo que tienes. Con lo que puedes. Y avanza. Porque como dijo Séneca, la vida no es corta. Nosotros la hacemos corta.
Nos vemos en el próximo episodio. Mantente firme. Mantente libre.